Bueno chicos, hola. En este caso y en este video lo que vamos a hacer es ver algunas de las cosas que estuvimos viendo durante la clase, pero aplicadas directamente al análisis de una estadística oficial y de una hoja de estadística como la que ustedes se van a encontrar, ya sea en las páginas de las ligas, ya sea en los informes de un equipo, ¿sí? En estas primeras hojas de la presentación van a ver que hay un pequeño punteo de otras cuestiones que están en la clase que ustedes leyeron. Acá está la tabla de seguimiento sobre la que estuvimos hablando también en la clase. Y acá sí les muestro, primero van a ver que no se ve del todo bien, que está ahí un poquito chiquita, pero eso es una tabla de estadísticas oficial. Esa es la primera hoja de un informe de estadísticas, que es lo que por lo general los equipos entregan de manera oficial a las organizaciones, ya sea a la CLAB, ya sea a la FEBA, ya sea a la Federación Internacional, porque es la que tiene los datos oficiales y los datos más relevantes, si se quiere, de análisis de un partido. Obviamente después ese informe para el uso de los equipos y de los jugadores tiene una extensión muchísimo mayor, donde se hace todo un desglose, fundamento por fundamento y cada cosita particular detallada, pero nosotros nos vamos a quedar simplemente con esta primera hoja que, como vamos a ver en la próxima diapositiva, en esta justamente, van a notar que tiene información sumamente relevante. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es qué son estos primeros recuadros que nos aparecen en la parte superior. En este caso estamos con una tabla, ¿sí? Que es una tabla de la CLAB, de la Liga de Vóley Argentina, de la Liga masculina, sobre la que ustedes también tienen información en esa clase que estuvimos viendo. Y lo primero que vamos a encontrar en los recuadros, sobre todo en los recuadros del lado derecho, va a ser, en principio, los dos clubes que se enfrentaron. Ven ahí que dice Defensores de Banfield y UPCN. Luego en el recuadro de abajo lo que van a encontrar son la duración de los sets y los parciales intermedios de cada set, ¿sí? Ven que van a ver en la primera fila dice set 1, la duración en minutos, y después tiene los parciales, el punto 8, el punto 16, el punto 21 y al final, en el recuadro de más a la derecha, cómo terminó ese set, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a permitir eso? Sobre todo que si ustedes no pudieron ver esa progresión, bueno, que tengan las referencias de qué equipo fue el dominador en gran parte de ese encuentro, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, abajo los totales. Una cuestión que es importante es que en el vóley siempre hablamos de los parciales en la manera en que los están viendo ahí, ¿sí? Siempre decimos que, por ejemplo, en este caso, UPCN le ganó 3-0 a Defensores de Banfield y los parciales fueron 25-23, 25-18, 25-16. Nunca hablamos de números totales, nunca decimos que UPCN ganó 75-57 como aparece ahí abajo, ¿sí? Ese es un resultado del básquet, por ejemplo, no es del vóley. En el vóley siempre decimos 3-0, 3-1, 3-2 y los parciales siempre del equipo, obviamente, que ganó, mencionando los parciales por delante. Sobre los cuadros de la izquierda, lo que ustedes van a ver es un cuadro de información un poco más general, en este caso está en inglés, pero bueno, match es el número del partido, la fecha en la que se jugó, el horario, la ciudad, ¿sí? Puede ser que tengan la cantidad de espectadores, en este caso como se trataba de un partido que se disputó durante la pandemia, no tenemos espectadores, pero bueno, sí en el hall también es el nombre del gimnasio, ¿sí? Es información un poco más general sobre el partido. Y en el recuadrito de abajo lo que van a ver es el nombre de los árbitros. Siempre el primer árbitro en primer lugar, Ricardo Cabrera en este caso, y Karina René como segundo árbitro. Nos vamos a meter en esta primera parte, en este primer cuadro. Si ustedes volvieran a la página de atrás van a ver que este cuadro se repite dos veces, ¿sí? Este cuadro grande que dice Club Defensores de Banfield, después lo vamos a ver igual para UPCN. Y después vamos a ver que en la parte inferior de la estadística hay todo un desglose numérico sobre el que nosotros no vamos a hacer especial hincapié porque necesitaríamos varias herramientas más para poder entenderlo, entonces simplemente nos vamos a quedar con lo que podemos leer en esos dos recuadros, que es uno para cada equipo. En el caso de Club Defensores de Banfield, sí, como es el local, es el que aparece primero. Entonces, ¿qué es la información relevante que nosotros vamos a tener? En primer lugar, vamos a encontrar una columna con números. Esos números indican el número de camiseta de cada jugador, ¿sí? Después una segunda columna en la que no todos tienen referencias, sino solamente 3 jugadores. ¿Quiénes son? Los que tienen la L son los líberos, los que tienen la C, en realidad el que tiene la C es el capitán, ¿sí? Esa es la segunda referencia que vamos a encontrar. Y después la columna donde están nombre y apellido de cada uno de esos jugadores.
Si nos seguimos desplazando van a ver que en este caso hay algunos jugadores que tienen un cuadradito con un número, hay otros jugadores que tienen esa especie de rectangulito blanco y hay otros jugadores que no tienen nada. Bueno, acá tenemos las primeras referencias y es también importante que ustedes vayan anotando a medida que vayamos viendo esto para que después ustedes con esa info puedan tomar cualquier otra hoja de estadística y ver, ¿sí? Y analizar esa hoja de estadística en base a estas referencias. Lo primero, entonces, los jugadores que ingresaron como titulares, ustedes van a ver que tenemos arriba de cada una de las columnas un numerito, dice 1, dice 2, dice 3, bueno, en este caso pues se jugaron solo 3 sets, pero podríamos tener una cuarta y una quinta columna en caso de que hayan jugado set 4 y 5. Entonces, en el primer set, la formación titular siempre se marca con el cuadrado y el número. ¿Sí? Entonces tenemos un cuadradito, en este caso sabemos que Luciano Coto, Nahuel Piñero, Inayen Prieto, Leonel Escudero, Rodrigo Palumbo y Nazareno Caride fueron los titulares de Defensores de Banfield en el primer set. En el segundo set puede ser que esa formación titular se repita, en la mayoría de los casos las formaciones titulares se repiten, pero también podría ser, por ejemplo, que un jugador no jugó bien y tenemos otro titular, ¿sí? Pero siempre cuando hablamos de formación titular nos referimos a cuál fue el equipo que ingresó en el primer set. Entonces, viendo esto, sabemos quiénes fueron los jugadores que entraron a la cancha como titulares en cada uno de los sets y en el inicio del partido. ¿Qué es el numerito? Bueno, el numerito nos va a indicar en qué lugar de la cancha empezaron. Vieron que nosotros cuando hablábamos de rotaciones decíamos que en el vóley ese orden inicial en el que el entrenador acomoda el equipo tiene que ser respetado durante todo el resto del set porque si no estamos cometiendo falta. Bueno, una infracción al reglamento. Bueno, acá lo que les va a marcar es ese orden exactamente. ¿Cómo entraron acomodados esos jugadores? Entonces, otra vez, vemos que Luciano Coto entró en 4, que Nahuel Piñero entró en 1, y así cada uno de los jugadores titulares. Hay un jugador que si ustedes prestan atención, su cuadradito no es un cuadradito del mismo color que los demás, sino que es un cuadradito de fondo blanco en lugar de gris, ¿sí? En este caso, el de fondo blanco siempre nos va a indicar que es el armador, ¿sí? Y acá es donde tenemos una clave, porque nosotros, sabiendo lo que veíamos la clase pasada respecto de las posiciones de los jugadores, vamos a ver que cuando nosotros tenemos la posición del armador, podemos determinar y conocer de qué juegan cada uno de los demás jugadores sin necesidad de conocerlos a todos, ¿sí? Porque es probable que muchos de ustedes no conozcan a todos los jugadores que están en esa lista. Y si yo de repente les pregunto quiénes son los puntas de Defensores de Banfield, ustedes sabiendo quién es el armador y por esa formulita que mencionamos, vamos a poder determinar quiénes son todos los jugadores de esa formación titular, ¿sí? Eso es algo que no vamos a poder hacer con los suplentes, no lo vamos a saber, ¿sí? Pero bueno, en principio para ese primer análisis a nosotros nos sirve saber cuál es esa formación titular y qué rol cumple cada uno de los jugadores que esté en cancha. Entonces, si yo sé que el jugador de cuadradito blanco es el jugador armador, entonces en este caso sé que Nazareno Caride es el armador de Defensores de Banfield, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez, porque Nazareno Caride tiene el cuadradito y ese cuadradito está pintado de fondo blanco. Nazareno Caride podría haber ingresado en posición 3, en posición 4, en posición 1. No es que siempre el armador inicie en el mismo lugar, ¿sí? Eso va a variar de acuerdo a la estrategia y de acuerdo a la táctica que proponga el entrenador, ¿sí? Pero sabemos que siempre este que tiene cuadradito blanco es el armador. Entonces, Nazareno Caride es el armador e ingresó en posición 6. Si yo sé eso, utilizando la fórmula que veíamos la clase anterior, que veíamos, mejor dicho, no la clase anterior, sino la clase de posiciones y jugadores, podemos armar todo el resto del equipo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que esa fórmula era armador, punta central, opuesto, punta central, ¿sí? Entonces, si el armador está en posición 3 y esa fórmula va en el orden, digamos, en el que crecen los números en la cancha, sé que armador está en 3, entonces punta 1 está en 4, central 1 está en 5, opuesto está en 6, punta 2 está en 1 y central 2 está en 2, ¿sí? Entonces, sabiendo entonces que Caride Nazareno es el armador y está en 3, el jugador que esté en posición 4 va a ser el punta 1, Luciano Coto, ¿sí? El central 1 va a ser el jugador en 5, Rodrigo Palumbo. El opuesto va a ser el jugador en 6, Inayen Prieto. El punta 2 va a ser el jugador en posición 1, Nahuel Piñero. Y el central 2 va a ser el que esté en posición 2, es decir, Leonel Escudero, ¿sí? Y así es entonces como saben que Coto y Piñero son los dos puntas,
que Escudero y Palumbo son los dos centrales y que Caride es el armador junto con Prieto el opuesto. Esa es la formación titular de Defensores de Banfield. Los líberos, que los vamos a ver señalados con la L, esa de la segunda columna que habíamos mencionado, son Lucas Herrera y Matías Fusari. En este caso, el titular, porque aparece en el set 1, fue Lucas Herrera. ¿Se acuerdan que nosotros también habíamos dicho que cuando teníamos dos líberos, por lo general esos dos líberos, uno es especialista en recepción y el otro es especialista en defensa? Los líberos nunca aparecen como titulares porque recuerden que no son parte de la formación titular, ¿sí? Entonces ustedes siempre en la formación titular van a tener dos puntas, dos centrales, armador y opuesto, y van a poder señalar quiénes son los líberos porque los líberos aparecen marcados con una L en esa segunda columna. ¿Bien? Entonces, ese es el primer dato relevante. Ustedes con esto van a poder armar una formación titular y saber de qué juega cada uno de los jugadores. Además de eso, como les comentaba, esos jugadores que aparecen con un rectangulito blanco son los que ingresaron como sustituciones dentro de cada set. Recuerden que, por supuesto, los líberos no cuentan como sustituciones, ¿sí? Aparecen señalados así porque obviamente ingresan, pero no los contamos dentro de los cambios disponibles de un equipo. Pero, por ejemplo, podemos decir que Lucas Méndez ingresó como sustitución en el set 2 y en el set 3, que Gonzalo Esteves ingresó como reemplazo en el set 2, y así con cada uno de los restantes. La columna siguiente, que es la que dice vote, la vamos a ignorar, ¿sí? Nos vamos a concentrar en todos los bloques de información siguientes. El siguiente bloque que tenemos es el que dice points, es decir, cantidad de puntos que hizo cada jugador. De este bloque de información nos vamos a quedar solo con la primera columna, que es la que marca el total de puntos que hizo cada jugador en el partido, ¿sí? ¿Para qué? Y sobre todo para saber quién fue el máximo anotador, por ejemplo, o para saber qué aportó cada uno de los jugadores en términos de puntos. En este caso, si tuviéramos que decir quién fue el máximo anotador, tendríamos que decir que fue Luciano Coto, jugador número 2 con 11 puntos. ¿Quiénes lo siguieron? El jugador con 8 puntos, que fue Nayen Prieto, y el jugador con 6 puntos, que fue Rodrigo Palumbo, el capitán, ¿sí? Solo entonces esta primera columna de total de puntos. Las otras dos, otra vez, las vamos a saltear porque simplemente nos vamos a quedar con un análisis de lo más básico que necesitamos saber sobre esta tabla. El siguiente bloque es el que nos habla del servicio, es decir, del saque, ¿sí? El saque, la primera columna nos va a indicar la cantidad de veces que cada uno de esos jugadores pasó por la línea de saque. La segunda columna marca los errores, es decir, las veces que quedó en la red, cometió un error como pisar la línea, tirarla afuera, que toque una varilla, así cualquier tipo de infracción está contabilizada ahí dentro de los errores. Y la siguiente columna nos va a marcar la cantidad de puntos directos, la cantidad de ace, o la cantidad, ace significa justamente punto directo de saque, ¿sí? La cantidad de puntos que consiguió cada uno de los jugadores por la vía del servicio. ¿Qué es importante acá? Bueno, sobre todo ver, por ejemplo, quiénes son los jugadores que más lograron mantenerse en el saque. En este caso no tenemos ninguno que haya sumado desde el saque, pero en el caso de tener por ahí un jugador que se destacó desde la línea de saque, tenemos un dato para agregar y para complementar y darle más solvencia, si se quiere, a las que escribamos, gacetillas, crónicas de partido, notas. Bueno, vamos a tener mayor información para hacer mención sobre eso, ¿sí? Pero bueno, acá es importante entonces, primera columna, la cantidad de veces que fueron al saque, la cantidad de errores que tuvieron y la cantidad de puntos que hicieron. Esa lógica de total, error y puntos se va a mantener también para los bloques de recepción y de ataque. Lo que tiene que ver con el fundamento de la recepción, nosotros vieron que en nuestra tablita en la que confeccionamos de manera manual no tenemos de recepción. ¿Por qué no tenemos de recepción? Bueno, básicamente porque no se consiguen puntos por la vía de la recepción. Entonces nosotros no los anotamos porque nosotros llevamos simplemente un rastreo de cómo consiguió los puntos cada equipo en el global del set, ¿sí? Entonces, para nosotros no aparece la recepción en nuestra toma de datos, sí aparece en esta primera tabla. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, para saber quiénes son los receptores de este equipo. Nosotros dijimos que dentro de las funciones del equipo solamente 3 jugadores son los que se encargan de recibir, los 2 puntas y el líbero, ¿sí? Ninguna de las otras funciones del equipo está en la recepción, que recuerden que es la recepción del saque. Solo hablamos de recepción cuando somos el equipo que está esperando el saque rival. Entonces, en recepción, el total va a indicar la cantidad de pelotas que recibió cada equipo, sí, el total lo van a encontrar acá abajo, la cantidad de pelotas que recibió cada jugador, ¿sí?
La segunda columna, la cantidad de errores que cometió cada jugador. La tercera columna que dice ese porcentaje son porcentaje de pelotas positivas, es decir, pelotas que si bien no le cayeron en la cabeza al armador, le quedaron a 1 metro, es decir, que las pudo jugar cómodo. Y la cuarta columna que dice X porcentaje significa porcentaje de pelotas excelentes, que le cayeron en la cabeza al armador y que el armador pudo jugar absolutamente cualquiera de las opciones de ataque porque la pelota era perfecta. ¿Sí? Entonces, por lo general, siempre los números de porcentajes de excelentes son menores que los porcentajes de positivo. ¿Sí? Van a ver que obviamente no todos los jugadores tienen números en recepción, por esto que decíamos, porque no todos los jugadores tienen un rol en la recepción. Van a ver que hay jugadores, por ejemplo, que tienen una pelota. ¿Qué pasa en esos casos? Y que por ahí la pelota casi que les cayó encima, si no es que tienen una función de recepción, sino que por ahí la pelota tocó el fleje y justo la agarró el armador, justo la agarró el central, que no son jugadores que tengan esa función, pero bueno, la pelota les cayó. Entonces, sabemos que no son los puntas. Las puntas de los equipos o los líberos de los equipos reciben un volumen alto de pelotas. Entonces, si nosotros no supiéramos la formación inicial como la hablábamos al principio, eso de mirar el cuadradito, de mirar el armador y armar todo el equipo, podríamos decir que en este equipo claramente, salvo estos jugadores que tienen una recepción cada uno, que es ese caso que les mencionaba antes, los otros 4 o son líberos o son puntas. El líbero sé que es líbero porque tiene una L en la segunda columna y justamente en este caso es el jugador que más pelotas recibió. ¿Por qué? Y sí, porque son los que se especializan en recepción, ¿sí? Entonces vamos a ver que el volumen de pelotas que tiene es bastante alto. ¿Qué tenemos después? 3 jugadores con 12, 9 y 8 pelotas. 2 de esos jugadores son titulares, el tercero fue uno de los suplentes. Bueno, ese suplente ya sabemos que también es un punta, ¿sí? Sabemos que es un punta porque es un jugador que se especializa en la recepción, tiene 8 recepciones. Entonces sabemos que en ese caso Lucas Méndez, aunque no fue titular y no tenemos el número en que salió en la cancha, sabemos que es un punta. Los otros 2 que nos quedan son justamente los puntas titulares. Siempre van a ver que, como son 2 puntas, tendemos a tener un punta que es mejor en recepción y un punta que es mejor en ataque. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces puede ser que ustedes vean tendencias en las que hay uno de los 2 puntas que tiene más volumen de pelotas. ¿Por qué? Porque toman más porciones de cancha. Así como son mejores en recepción, se ocupan de dividirse la cancha lo máximo que sea posible con los líberos para que justamente el jugador que es mejor en ataque esté más libre para ir a atacar. Entonces, bueno, en este caso la verdad que es muy poquito, son 12 contra 9, pero hay casos en los que esa diferencia se ve mucho más marcada. ¿Sí? Entonces, bueno, tener presente esto, que siempre son pocos los jugadores que aparecen con números en recepción, porque justamente no todos son receptores, sí, que en la mayoría de los casos claramente van a ver y poder detectar quiénes son los puntas, que en muchos casos van a poder encontrar cuál de esos puntas es el que se especializa en recepción y obviamente siempre ahí va a estar el líbero y ustedes van a saber cuál de los 2 líberos es el líbero encargado de recepción, el otro por descarte, en este caso Matías Fusari, es el encargado de defensa. Van a ver que estadística de defensa en esta tabla no tenemos. Avanzando hacia el siguiente bloque, y ya nos queda poquito, estamos en el bloque del ataque. ¿Qué es lo que nos cuenta el bloque del ataque? Bueno, primero, en la primera columna, otra vez, el total de pelotas que recibió cada jugador. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que por lo general los jugadores que más volumen de pelotas reciben para atacar son los opuestos. Bueno, en este caso vemos que fue el punta. Se ve que ese día el opuesto no estaba teniendo un buen partido, ¿sí? Lo sigue, de 24 a 18. Habíamos dicho hace un rato que Prieto era el opuesto. Bueno, Prieto recibió 18 pelotas y Coto recibió 24. No por nada, también Coto fue el máximo anotador, ¿sí? Entonces, esto es bastante frecuente. Por lo general siempre son los opuestos o uno de los puntas en que se especializa un poco más en ataque los que cargan el mayor volumen de pelotas recibidas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque siempre son las salidas que quedan un poco más cómodas y con más opciones. Recuerden que la pelota de central, que dijimos que es esa pelota rápida, que se ejecuta con una altura bastante baja de la red, bastante sorpresiva, requiere de recepciones perfectas. Entonces, es mucho menor el volumen de pelotas que recibe un central respecto de los puntas, y ni que hablar de los opuestos tradicionales, que son los que más pelotas cargan en ataque. Entonces, primer columna de totales. Segunda columna, donde tenemos los errores que cometió el atacante a la hora de atacar la pelota. La tercera columna que dice blow es la cantidad de pelotas que le bloquearon, ¿sí? Que el rival le bloqueó. Van a ver que en este caso, por ejemplo, Prieto otra vez recibió 18 pelotas y 4 le bloquearon y 2 fueron errores, ¿sí? Entonces, otra vez,
se queda todavía con más claridad que no fue un gran partido del opuesto ese día, ¿sí? La cuarta columna es la del total de puntos que consiguieron en ataque. De 18 pelotas que le dieron, hizo 8 puntos. Y el porcentaje siguiente es el porcentaje de efectividad que tuvo en ataque, ¿sí? Un 44%. En este caso lo que van a ver es que todos los porcentajes son bastante bajos, ¿sí? Por lo general, los porcentajes más altos siempre se los llevan los centrales, que rondan, para decir que tuvieron un buen partido, por ejemplo, el 70% de efectividad en ataque. Por esto, porque es una pelota rápida, porque es una pelota sorpresiva, que es mucho más fácil de concretar. Entonces, si bien le dan menos pelotas, es mucho más efectiva la cantidad de puntos que logran hacer. Después, los porcentajes van variando, ¿sí? Un 50, un 60%, a veces con un alto volumen de pelotas es un buen porcentaje, pero bueno, ese porcentaje lo que les va a indicar es qué tanta efectividad tuvieron los atacantes a la hora de atacar, justamente. Y por último vamos a ver esa columnita finita que es la de bloqueos, que solo nos indica la cantidad de bloqueos que convirtió y que consiguió un jugador de manera individual. Siempre los que suelen tener más bloqueos son los centrales porque esa es una de sus tareas, pero ese no es un dato que al 100% ¿sí? Se cumpla. A veces tenemos algún punta que se destacó, un armador, un opuesto que sumó más. En este caso se cumple la regla, los dos jugadores que tienen 3 bloqueos son justamente los que habíamos mencionado hace un rato como centrales, Escudero y Palini, ¿sí? Esa liñita negra que aparece abajo es la de los totales del equipo. Si acá arriba teníamos el desglosado de jugador por jugador, abajo nos aparece el total de los jugadores y por lo tanto el total del equipo, ¿sí? Abajo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un detalle de set por set de los globales de cada fundamento, ¿sí? Entonces tenemos set 1, 10 puntos de ataque, 3 puntos de bloqueo, 10 puntos que le entregó el rival, ¿sí? Entonces son los 23 puntos totales de defensores de Banfield, fueron por 10 puntos de ataque, 3 de bloqueo y 10 que le entregó el rival. Un número muy alto que van a ver que después UPCN fue bajando ese margen de error, ¿sí? Después entregó 4 y después entregó 6. Y esa diferencia también se plasmó en el marcador total. El primer set fue el más apretado, fue 25-23, diferencia mínima. Y después tuvimos un 25-18 y un 25-16. Mucho más cómodo UPCN en este caso, el otro equipo, ¿sí? ¿A qué se debe? Bueno, básicamente también, en este caso podríamos decir que tiene que ver con un descenso en el margen de error. Y bueno, después obviamente habría que analizar y comparar estas mismas líneas con UPCN para saber cuáles fueron los otros fundamentos a partir de los cuales lograron ese triunfo, ¿sí? Entonces cada una de estas líneas nos va a dar los fundamentos de ese set. 10 puntos de ataque, 3 de bloqueo, 10 errores del rival y luego tenemos un desglose. Fueron 23 veces al saque, cometieron 6 errores, en recepción estuvieron al 58%, en ataque al 48%, en bloqueo al 3%. Entonces eso me permite hacer una comparativa, no solo con el otro equipo para ver primer set contra primer set quién fue mejor y en qué se diferenciaron, sino la progresión del equipo a lo largo del partido, ¿sí? Fíjense en este caso, por ejemplo, cómo fueron los volúmenes de recepción, cómo fueron variando, cómo cayó el nivel del ataque del equipo. Bueno, todo eso me sirve otra vez para poder dar explicaciones y contar un poco, ¿sí? Cómo se fue dando ese partido y cuáles son las aristas más importantes en términos de fundamentos y en términos de explicar las causas que desembocan en un resultado. Todas estas tablas son iguales. Si ustedes entran a la página de aclab.com, eligen una de las competencias de esta temporada, de la temporada pasada, de la Liga, de la Supercopa. Cuando ustedes entran y van a un resultado de un equipo, van a ver un icono que es el de estadísticas. Ahí pueden bajar esos informes que son estos para practicar, para ver, para aprender. Es muy interesante, es mucha información, pero bueno, disponen de este video siempre para volver y sacarse todas las dudas. Nos vemos la próxima.